tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Nuevamente aquí con ustedes en una nueva entrevista. Hoy pues con el analista, consultor político Jacobo García, que vamos a conversar precisamente sobre lo que ha acontecido en estas últimas horas. Esta situación, esta suerte, este vaivén de encuestas que a la gente la pone así como que esto sí, esto no. ¿Qué está pasando? ¿Qué mejor que hablar con alguien entendido en la materia? Jacobo, ¿cómo estás? Bienvenido. Don Almirante Nelson, un gusto estar aquí contigo, seguidor tuyo hace mucho tiempo. Ah, qué chévere. Últimamente esporádico, no, te voy a ser honesto por la vida que llevo, pero siempre te tengo en el radar, así que un gusto Qué contigo bueno, qué estar aquí. bueno. Gracias por eso, Jacobo, y para mí también es un honor contar con personas de tu calibre para conversar y analizar lo que ocurre en el Ecuador, porque la gente a veces se confunde. Vea, y no solamente la gente, Jacobo, uno mismo. Ayer Así es. entrevistaba a Omar Maluk y justamente ayer se presentaba otra encuesta de Sedatos. El uno hablaba de Alvarito Noboa en primer lugar, el otro hablaba de Araujo en primer lugar. Jacobo, ¿a quién le creemos? Bueno, crean en lo sólido, sería mi primer consejo. Ojo que lo sólido no siempre es visible y tangible, pero es sólido. A ver, tenemos que tenemos que defendernos, ¿ok? De esta guerra de encuestas, que a veces es una guerra prefabricada, otras veces no, otras veces es simplemente consecuencia de la mercantilización que hay con la Okay. opinión pública, las encuestas, ¿ok? Como no tenemos un único sitio o encuesta, ¿no? O un rumbo que nos diga a todos, esta es la verdad, pues claro, tenemos que estar en estos vaivenes de a ver qué dice el otro, aquel, el de arriba o el de abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ser buenos consumidores, mi querido amigo, tener un método que nos permita a nosotros filtrar ya de antemano a qué encuestas le vamos a parar más bola y a cuáles no. Y en segundo lugar, ser muy conscientes de los límites que tiene cualquier encuesta y tener en cuenta que en Ecuador estamos a 2 meses, ¿o a cuánto estamos? Poquísimo de que empiecen las campañas. A 2 meses. Recién acaba de entrar Alvarito en un clima donde vamos a ver cambios muy fuertes y grandes, donde la gente tiene un estado de ánimo muy negativo, muy cabreada por todo. Entonces, esto quiere decir que todavía se está construyendo ese escenario, ese campo de batalla. Conclusión, ver ahora las encuestas como que este está primero, pero este le pone 2 puntos arriba o 2 abajo, para mí eso va a ser perderse en una nebulosa que no nos va a llevar a ninguna parte. Más bien, vayamos a lo sólido. Sabemos que hay 2 candidaturas en cabeza, un tercero que es Yacu, que está por ahí, y ahora entra Alvarito, que es como mi gato, mi perro, cuando viene al despacho y ¡brum! Y me tiran los libros y todo por encima. Pues. Oiga, Jacobo, este tema de Alvarito se ha convertido en la discordia de estas elecciones. ¿Qué pasó con Alvarito que venía con una racha de perder? No lo has podido decir mejor, mi querido amigo. Es que Alvarito finalmente él representa toda la metáfora, es la metonimia de todo lo que estamos viendo. Es decir, Alvarito, ese personaje contradictorio, que sí pero que no, que antes era esto y ahora aquello, y que antes no lo logró, pero ahora lo puede lograr. Ese es el Ecuador, mi querido amigo. Como dice mi amigo Pedro Donoso, aquí en este país nada está en su sitio. Con lo cual, como estamos viendo una descomposición tan grande de instituciones, de liderazgos, de la vida de la gente, que finalmente Alvarito ahora, en 2021, no es el Alvarito 2013 y no es el Alvarito 2006. ¿Y por qué? Y termino la idea. Ok. Porque no hay que ver solo a Alvarito como el Alvarito que se presenta ante la sociedad, sino lo que Alvarito significa ahora en este contexto social y lo que significaba hace 10 años. Ahí es donde está la gran diferencia, mi amigo. Ahora es que hace sentido y encaja mucho mejor el actual Alvarito con esta sociedad. O sea que, ¿de qué hablamos? ¿De un reflejo de la sociedad que es inestable, podría ser? Inestable, que va a buscar un cambio, ese cambio puede estar en el pasado o puede estar en un antisistema que barra con todo, y ahí es donde me dicen, ¿pero Alvarito es antisistema? Sí, y me dicen, pero si es el empresario más rico del Ecuador. Efectivamente, pero es que una cosa es el sistema económico, productivo, el estatus y tal,
Otra cosa es el sistema político, ¿verdad? Que son los que gobiernan a cara de la gente. Entonces, Alvarito no tiene que ver con los 14 años que hemos vivido. Alvarito no está manchado en los últimos años por corrupción. Alvarito no está desgastado en batallas como la de Lasso, que Lasso no ha sido presidente, pero tiene desgaste por el bloque que ha tenido en la Asamblea con Moreno, porque lleva un mismo discurso hace mucho tiempo. Entonces, Alvarito es esa nota que refresca y que descompone todo, y al descomponerlo, esto es como el juego este que había las piezas que se te caen y ahora tienes que volver a ponerlas, pero te sale una nueva figura, ¿no es cierto? Entonces, Alvarito finalmente es ese componente, el paliativo, regenerador, que la gente puede ver que a partir de él y sus atributos de creador de empleo y todas estas cosas, pues pueden calzar para el momento actual. Jacobo, solamente para nuestra audiencia y para que quede aclarado, usted está aquí en Ecuador. Digo, porque de pronto no va a faltar alguien que nos diga, y hostia, tío, este pana está hablando desde España, pero no, ¿dónde estás tú? Yo les hablo hoy desde Manta, llevo 9 años y medio viviendo en Ecuador, estoy en proceso de nacionalización y bueno, finalmente yo lo que le digo a todo el mundo, no filtren si el que habla es de un lado o de otro, filtren lo que dice y desde qué experiencia habla, creo yo, ¿no? Claro, no, importante porque de todas maneras nunca falta uno, Así es, y es siempre, pero no pasa nada. Claro que sí, aclaración hecha, importantísimo. Amigo. Además, con 9 años, con mucho conocimiento de causa, palpando las realidades, que es tu trabajo. ¿Cómo es el trabajo del consultor, Jacobo? Pues muy bonito, porque bueno, hay consultores y consultores, ¿no? Yo en mi caso lo que hago es, desde a veces el proceso de investigación y análisis, para entender la sociedad en la que estamos, que es básico, ¿verdad? Por eso es que a veces me atrevo a hablar como un ecuatoriano más de la realidad que veo. También estoy en el proceso más bien de asesoría, construcción de campañas electorales, estrategia o ya más en los temas comunicación política. Te cierro con esto, mira. ¿Sabes qué es lo bonito, Nelson? Tú ves el Ecuador ahora y es como un río que está así tranquilo y aburrido, ¿no? La política, ¿verdad? Ves la superficie del río y dices, bah, que se impugna este, impugna el otro, qué aburrido. Pero tú ves que los ríos, cuando tú vas a un río por debajo, fluye, hay corrientes, hay remolinos, hay sedimentos que están por ahí debajo. Es decir, el río por abajo está lleno de vida. Eso es lo que yo vivo aquí en las campañas electorales locales, es decir, yo me dedico ahora a campañas provinciales para la Asamblea y ahí es donde ves la realidad de la política en las campañas del Ecuador. Es magnífico empaparte de tanta diferencia, sierra, costa y provincias, y cómo la política local no tiene nada que ver con lo que hablamos siempre nosotros en lo nacional, ¿no? Claro que sí, además que como que el ecuatoriano vota diferente dependiendo de dónde vive. Es decir, Quito vota de una forma, Guayaquil vota de otra forma, Manabí vota de otra forma. Ayer me decía Omar que increíblemente, según sus datos, es que Alvarito sacaba ventaja en Manabí. No sé si esto está empatado en la realidad que tú estás por allá. Bueno, a ver, cada maestrillo su librillo, él tiene su investigación, la respeto. Yo tengo algunos cuestionamientos. Yo me baso en otro tipo de análisis para llegar a mis conclusiones, ¿no? Las que yo defiendo. Yo creo que en Manabí, a ver, hay dos cosas muy rápidas ahí. En Manabí y en la costa hay un fenómeno que es, por un lado, el correísmo, ¿no? Es innegable. Manabí es provincia correísta hasta el día de hoy. Veo muy difícil que un Alvarito desplace al correísmo ahí en el primer lugar, pero sí es verdad, volviendo a Alvarito, que Alvarito tiene como un empuje más fuerte en las provincias de costa, donde más posicionado está su tema de las empresas, del empleo. Yo estoy aquí al lado de la cafetera esta que ya ni me acuerdo, la Molinera, ¿cómo se llama esta de Novoa? Molinera. La que está ahí en Montecristi, ¿no? Que es eso que hace café. Ajá. Aquí en Manabí se ve, o sea, se ve, se sabe quién es, se sabe las empresas que tienen y crean empleo. Eso también te lo extendería a Guayas, a Los Ríos. Ahí es donde tiene como esa zona mayor de influencia. Pero ojo, porque es que Alvarito es un fenómeno nacional. Es verdad que no tiene la misma fuerza, a lo mejor aquí que en otros lados, pero este personaje de los últimos años ya se ha vuelto nacional y eso hace que en Carchi o en Tungurahua
veas que Alvarito puede arrancar ya con un 10-15% de votos. Sí, 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 eso es lo que se está escuchando. ¿Y cómo entender precisamente que Alvarito, sin tener voto duro, que generalmente lo tienen las organizaciones, haya irrumpido en el escenario electoral de esa manera? Pues porque hay una regla de oro, mi amigo, en política. El que deja un sitio vacío lo ocupa otro. Y ha llegado el personaje en un momento en el que se están descomponiendo muchas cosas. Nebot no va de candidato, el PSC está en un muy bajo momento, Lasso no despunta, en la derecha no veo mucho más, y lo que se llama izquierda, populismo, como tú quieras llamarlo, tienes el correísmo, que ya no es la fuerza que era hace 7 años o hace 10. Entonces hay un vacío, mi querido amigo, y ese vacío, en un contexto como el actual, un personaje como Alvarito, pues puede lograr. Sí, 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 sigue, Jacobo, te estoy escuchando. ¿Sí? Sí, 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 Sí tranquilo. se oye bien, ¿no? Sí, 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 tranquilo. Por ahí una que otra que se queda por la señal, pero no molesta. Perdonen, discúlpenme el sitio que... Ok, no, entonces eso, el que deja un sitio lo ocupa otro, pero no es que lo ocupa cualquiera, no lo ocupa cualquiera de los 16 binomios, sino que Alvarito tiene las cualidades para ocupar parte de ese espacio, aún no sabiendo lo que va a pasar, ojo, es decir, es un personaje que puede tener mucha influencia en el escenario, o puede ser que la cague en 2 o 3 semanas, se vaya al carajo y como tú dices, no tiene voto duro, pues ese personaje vaya convirtiéndose en cenizas, ¿me explico? Igual que puede ocurrir lo contrario, que coja vuelo y llegue a una segunda vuelta. Ok, ¿y de qué va a depender eso, Jacobo? Yo me adelanto un poquito. Asumo y presiento y creo que una estrategia política. Por supuesto, usted lo ha dicho, mi querido amigo. Para eso está, pero las buenas, ¿no? Porque también, te soy honesto, en este mundo tienes que filtrar, pero no sabes cuánto, porque hay unos mercaderes y vendedores de humo por ahí que Dios santo, ¿no? ¿Y qué pasa Pero sí, y qué pasa, Jacobo, cuando tienes un candidato que no escucha? Porque verás, una de las cosas que siempre se ha dicho y se ha comentado es que Alvarito ha tenido, además que tiene el recurso económico, excelentes directores de campaña o marqueteros, pero no escucha. son varias cosas, amigo. Lo que pasa, mira, el equipo consultor o estratega, como lo quieras llamar, tiene que amoldarse al cliente, a lo que el cliente es. Hay clientes mal genio, buen genio, que escuchan más, que escuchan menos, que tienen, ¿cómo se llama el síndrome este de problema de concentración? El trastorno este, no me acuerdo, de déficit de atención, ¿no? Es, Hay clientes que tienen trastorno de déficit de atención, hay clientes que tienen un ego tan grande que lo que tú le digas es como que, bueno, vamos a ver si el refilón le llega. Entonces, sí. hay que encontrar el balance entre eso y el balance entre lo real. Es decir, yo puedo proponerle a mi cliente que se vista de superhéroe, recorra los tejados, se tire a una piscina y así gana las elecciones. Pero, coño, con perdón, si mi cliente tiene 90 años, es anciano y está en silla de ruedas, no puedo proponerle eso. Entonces, muchas veces, te lo digo ya por experiencia también, hay clientes que ya no escuchan tanto porque les proponen tantas vainas que no encajan en su cabeza, que también pasa eso. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre la asesoría, la esencia del cliente y que la estrategia que se proponga encaje entre lo que es el cliente y lo que es la sociedad, porque si no, hay estas distorsiones que tú mencionas siempre. Ahora, con el tema de Alvarito y la actitud que tiene frente a la campaña, que ha sido una actitud muy pasiva, muy tranquila. La última entrevista que le hicieron se notó inclusive por ahí algún movimiento medio extraño, se hablaba de una enfermedad, ha salido Silca Sánchez a decir que no es enfermedad, que ha estado un poquito nervioso. ¿Qué pasa cuando no tienes un candidato que realmente frentea ese tipo de cosas? Por ejemplo, no, siempre el ejemplo de lo contrario a eso es Correa, ¿no? Correa no espera que alguien le salga a responder, él está primerito en Twitter y ya está ahí, te hace un video y rapidito te hace un catacumbo de respuestas. ¿Cómo Alvarito enfrentaría eso? Muy buena tu pregunta. Ahí es donde está la estrategia, me explico. O sea, tú no puedes proponer para Alvarito lo mismo que Correa, ¿verdad? Ok. Qué gran ejemplo, creo que lo has expresado muy bien. Efectivamente, en el caso de Alvarito, lo peor que le conviene, mi querido amigo, es hacer una campaña a lo tradicional que nosotros entendemos por campaña, es decir,
aparecer en público, hablar, proponer, contrastar, argumentar. ¿Ya? Eso es lo peor que podría hacer Alvarito. Como supongo que no es tonto, y el equipo que esté detrás tampoco, seguramente lo que van a hacer, porque sí, creo que no es muy difícil imaginárselo, le van a tener un mes o 3 semanas o 2 por ahí fuera, buscando inversión con los amigos, empresarios. Digo de lo que le he escuchado a Silca Sánchez, o sea, tengo la sensación que van a ir por ahí, van a tener a Alvarito dando la ilusión de que está atrayendo, negociando esa inversión para evitar justamente estos escenarios donde él no se maneja bien. Esa es una sensación que tengo. Y podría ser que asome con que tengo ya firmado el contrato para traer tal empresa, tal empresa, tal empresa, tal empresa, si es que yo gano. Si es que yo gano, o a lo mejor te monta una antes de las elecciones y te dice que si ganas, viene la otra. Eso sería un golpe buenísimo. Si yo fuera Alvarito, hermano, lo último que haría es hablar aquí con ninguno de los 16 candidatos. Yo, Alvarito, aparte porque él es el personaje que él se ha construido, ¿no es cierto? O sea, ese personaje lo que tiene que hacer es echar a volar ahora y hacer esa historia, contar la historia y demostrarla de que puede ser lo más relevante para la gente a día de hoy, ni más ni menos. Jacobo, estamos hablando de un Alvarito y lo estamos de una u otra manera porque así se ha presentado el escenario en una magnificación. Pero ¿qué ocurre en segunda vuelta? ¿Qué ocurre en segunda vuelta si llegara a ver este escenario hipotético de Noboa Arauz? Mira, cada elección en Ecuador es una historia, ¿no? Todavía en la primera vuelta estamos viendo que 2 o 3 grandes fracturas sociales, políticas, son las que van finalmente a ordenar el escenario. Es decir, si va a ser Lasso Arauz, Arauz Yaku, Arauz Noboa, bla, 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 eso va a decir que una o la otra fractura es la que se impuso en el escenario. Entonces, la segunda vuelta, si la primera todavía no está construida, la segunda diría que ni de lejos. Pero más o menos, ¿cómo lo intuyo? Si fuera una Arauz Alvarito, ahí vas a tener 2 cosas. Por un lado, el clásico correísmo, modelo anterior, contra el modelo anticorreísmo, antimodelo anterior, que de hecho Noboa ya lo está incorporando en el discurso, ¿no? Él se presenta como el único que puede evitar que vuelva al socialismo del siglo XXI. Ahí hay un eje muy claro. El otro eje de contraste clarísimo que va a haber ahí es el tema de nuevo-viejo. No lo tomen solo por el tema edad, sino un tema de... Creo que ahí Arauz o su equipo van a tratar de intensificar el cambio, pero a través del personaje Arauz y de los atributos y del wikiplan y no sé qué historia, más todas las alianzas que puedan hacer por el campo del indigenismo, la izquierda y bla, bla, bla. Y ahí Noboa pues lo que tratará un poco es de ya instalar en la contienda que él es el que ya está generando la inversión, el empleo, el no sé qué, y es o ese camino o el que ya sabemos que, según ellos, no conduce a ningún sitio. Por ahí más o menos lo veo. Sí, bueno, está la cosa por ver si parecería ser que la situación de Alvarito está más en pie. ¿Cuál crees tú que ha sido el discurso que hasta el momento ha calado más en la población ecuatoriana? De los candidatos, de todos. Extendámonos un poquito, Jacobo, porque, no sé, tú que eres consultor, veo cómo nos concentramos en 3 candidatos porque así está, y los otros quedaron en el olvido. Pero de pronto hay alguien que despunta, que hace, por ahí yo lo veo a Javier Herbas, que está intentando crear contenido multimedia medio interesante. ¿Qué pasa con todos? A ver, muy buenas tu pregunta como siempre. Yo me esperaba muy buenas preguntas de ti y así está siendo. Verás, a ver, vamos a diferenciar 2 cosas. Tú tienes por un lado los que ya más o menos están posicionados, ¿ok? O ya son conocidos, o ya la gente más o menos sabe lo que representa, ¿ok? Eso es una cosa. La otra cosa es toda esta serie de 12, 13 o 14 desconocidos, ¿ok?, que van a luchar ahí por trepar así, por trepar, arrastrándose, sí, para llegar a ser relevantes, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema en esa cancha de los desconocidos? Que no basta solo con hablar cosas o hacer cosas chéveres,
sino que tienes que dar un golpe en la mesa lo suficientemente fuerte para que todo lo que hagas tenga ya una repercusión y una amplificación que te permita ir trepando, ¿ok? Esto es como que hay un punto ya donde si no has llegado, ya se acabó. ¿Me explico? Eso por el lado de los 12, 13 estos que hay ahí, ¿no? Por el otro lado, más o menos lo que están jugando discursivamente es a lo que ya sabemos que son, pero dándole forma en el nuevo relato actual. Y te lo resumo así. ¿Cuál es el nuevo relato actual? No es 2017. Que si tú escuchas un poco a Lasso, Lasso está en el mundo 2017, ¿no? Es como que el cambio no ha llegado todavía. Está esperando a que llegue él, que es el cambio, pero lo que a lo mejor no ven tanto por ahí es que en 3, 4 años ha cambiado el relato del cambio, el país. Moreno descolocó todo, es decir, todo este desmadre que vivimos porque Moreno hizo todo al revés de lo que él dijo que iba a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es cambio? Ya no es lo mismo que en 2017. ¿Quién es el culpable de Moreno? Lasso dice que es Correa, pero Correa dice que es Lasso porque lo sostuvo. Yacu dice que todos son lo mismo, ¿no es cierto? Lo de las caretitas. Entonces, creo que están jugando ahí y ahí es donde se están etiquetando, como te digo. Para Yacu va a competir con Alvarito en un carril que es el carril del antisistema o el cambio de no tuvimos nada que ver con esto. ¿Me explico? Yacu y Alvarito van a ir desde ahí, claro, luego representando dos modelos diferentes. Pero finalmente Yacu y Alvarito están ahí. Y arriba están Arauz y Lasso, que sigue siendo la gran fractura y brecha que llevamos viviendo en este país 14 años, que es correísmo, anticorreísmo, ¿no? Sí, entonces, eso es básicamente, mi querido amigo. Y te digo, claro que hay cosas interesantes de otros candidatos, pero si no logran instalarse en una de las dos fracturas que te comentó, o de otra manera, van a quedar ahí, no les va a mirar la sociedad. ¿El tiempo les alcanzaría, Jacobo? Es ahora o nunca, mi querido amigo. Es como que cada día que va pasando va bajando la probabilidad de que tú puedas irrumpir. Yo ahí, ¿a quién tenía en la mira? Isidro Romero, pero no despuntó cuando tenía que hacerlo y ahora que entra Alvarito, es más complicado. Pero por decirte a alguien, podría ser Isidro. Javier Hervás, en términos técnicos, te diría, está haciendo buenas cosas, buena campaña y tal. El problema es que no es lo mismo hacerla cuando tienes el 80% conocimiento que cuando te conoce el 2%. O sea, el drama de él es que está haciendo muchas cosas, pero como no tiene construidos los pilares, las cosas se evaporan. Claro, ese es el problema. Es mucho más complicado partir de cero, por decirlo así de alguna manera. Y ese ha sido un punto de ventaja de Arauz, pues, ¿no? Arauz increíblemente lo conoce, creo que todo el país, si no es el 80%. Bueno, es que claro, era un desconocido, pero cuando tienes detrás toda esa marea, ojo, marea me refiero, correísmo y anticorreísmo, porque Arauz no es que lo hace conocer tanto el correísmo. Por supuesto. Ya sabes quién lo hace conocer. Entonces, tienes esa marea que finalmente, ¡brum! Viste que estás en un río tranquilo y viene esa marea y te lleva no sé dónde, pues Arauz finalmente tiene eso, pero mi amigo Javier Hervás o cualquier otro bien intencionado de los 12 o 13 que habrá ahí, no tiene eso. Entonces, no puede él solo estar ahí en un mundo de un universo tan amplio intentando que lo escuchen. Es muy complicado. Bien difícil. Y peor ahora que vivimos en una época de información así rápida, ágil como el Internet. ¿Cómo compite un candidato con tanta marea de comunicación? Pues mira, qué buena pregunta. Y para mí tú lo haces muy bien. Tú eres uno de los grandes ejemplos de Ecuador de cómo te has adaptado súper bien a todo este mundo tan líquido y loco. Entonces, hay que encontrar el espacio, amigo. Primero hay que acomodarse al paradigma. Es decir, si estamos en un mundo cada vez más horizontal, tecnológico, ¿verdad? Digital, ¿qué decirte? Donde cuando entras en redes la gente ya no espera la dirección esta bidireccional, unidireccional, ¿verdad? Vertical. Exacto, voy a ver qué dice el periodista no sé qué. No. Sí. Aquí la gente va a soltar sus huevadas, con perdón, sí. Va a cabrearse con quien quiera, le va a decir al premio Nobel que vale carpeta porque él ha visto en internet que un pepino cura el cáncer. O sea, hay que entender que esa horizontalidad te lo resumo en una palabra, que es interacción. O sea, el que quiera entrar en redes y hacer campaña en redes
No basta hablando como en el anterior paradigma de lo que yo hago en redes. Tienes que construir interacción y comunidad. Y tú lo sabes muy bien, mi Oh, querido por amigo. supuesto que sí. Porque si no, es como una gotita de agua en medio del océano hablando. Tú necesitas ir moviendo, ir generando, que la gente hable de ti, responder, meterte, aglutinar. Y si no haces eso, no entras. Y por el otro lado, medios tradicionales, pues es otra vía, pero para ello tienes que hacer algo que sea realmente novedoso. Y yo no lo veo. Yo estoy viendo a los mismos hablando de cosas de siempre. Y en territorio lo mismo, es decir, el que más plata tiene en territorio para aparecer, viene a hacer lo mismo, a empapelar la ciudad con su cara, a decir las mismas cosas, a molestar a la gente finalmente. Entonces, hay que sobresalir en cada uno de los tres ámbitos, siendo el personaje que eres relevante para la sociedad actual. Jacobo, ¿qué tan importante resultaría en este punto de las campañas que los candidatos cuenten con una estructura política? Yo he visto y he analizado, he percibido que no todos los partidos tienen estructura política. ¿Cuál va a ser el juego de esa estructura en las futuras elecciones? Muy buena pregunta. Mira, no, yo no solo diría no todos, te diría que no sé ni cuántos partidos hay ya en Ecuador, pero ponle que sean 200 no sé cuántos, incluyendo locales y tal. Sí. A lo mejor tiene estructura, amigo, 4 o 5, ¿ok? Es decir, los demás son de papel o son intermitentes, ¿no? En el mejor de los casos, es decir, se activan para un periodo y luego ya no están. Ajá. Hay otros que son empresas, es decir, está ahora el partido empresa, que es muy de moda, que es lo que ha hecho el señor Pesante, del señor Jimmy Salazar. Es decir, son partidos que se montan para su negocio, van pidiendo plata para las candidaturas, como las denuncias últimas que hemos visto por ahí. Y bueno, pues es como una especie de... Es como el que monta un coworking, no sé, yo monto el edificio y lo alquilo a la gente para que lo use, ¿no? Así es, básicamente Entonces, sí. todo eso hay, mi querido hermano, en Ecuador. Todos pecan de alguna forma de esto, no quiero ceñirme a alguno en concreto. Entonces, claro que marca la diferencia. ¿Por qué marca la diferencia? Pues primero porque en un país como Ecuador, yo creo que la política, las elecciones, las campañas empiezan desde territorio, desde lo local, desde lo que le hace a la gente sentido y significado en sus vidas. Entonces, si tú tienes una estructura, por chiquitita que sea, que aquí entramos a otro debate, ¿esa estructura es real, no es real? ¿Es de gente realmente comprometida o es gente pagada? Como lo de los ciclomoteros estos que vimos. Porque ahí hay mucha diferencia también, ¿no? Entonces, yo que, por ejemplo, me gusta hacer más campaña de territorio, pero con pequeñas estructuras, a mí eso me parece maravilloso, porque no hay mejor forma que empezar con algo sólido que no es muy grande y que haciendo un buen plan real y preciso, vas aumentando, aumentando, aumentando y vas amplificando finalmente el mensaje con redes, con medios, pero todo anclado y desde el territorio. Entonces, es fundamental. Te cierro con esto. ¿Por qué Pachacuti gana las elecciones locales siempre en la Amazonía y en muchos sitios de la sierra, aunque lo nacional a veces no existe? Porque tiene estructura, mi querido amigo. Tiene ese nicho conquistado y que no se va a mover. Jacobo, yo no sé si de pronto van a cambiar en algún punto los candidatos, pero tengo la percepción de que el candidato o los candidatos en este momento están hablando entre ellos, están tirándose entre ellos y en algún punto no le están hablando a la gente. ¿Me equivoco? Tienes toda la razón del mundo. Eso ocurre porque, no solo entre ellos, te diría que le hablan también a esas instancias, ¿no? Llámese ciertos medios, ciertos periodistas, ciertos líderes políticos antiguos, ciertos líderes de opinión. Es como que las elecciones en Ecuador siempre se construyen primero desde esa capa, de ahí arriba, ¿ok? Que es una capa minúscula y es una capa que, claro, determina las elecciones porque son los que deciden si puede haber elecciones o no, por ejemplo, pero en el voto influyen en esto, amigo. ¿Ves este redondo aquí? Cero. Entonces, la trampa en la que están es que muchas veces están más pendientes de lo que ha dicho el periodista aquí, de que el TCE no sé qué, de que el CNE aquello, de que el de que lo otro, cuando la gente lo que está esperando y quiere ver son otras cosas. Y por eso es donde te rescato otra vez el territorio.
los candidatos o las estructuras que empiezan a hacer campaña desde aquí se aseguran siempre esa conexión con la gente, que luego van a ir subiéndolo y no al revés, que es lo que vemos ahora. Todos empiezan aquí arriba, hablando entre ellos, entre poderes y no sé qué, y cuando quieren bajar aquí, mi querido hermano, la última semana, la gente sabe lo que les dice, yuca. Sí, vaya, chapeta. 8 años, ahora ya no ven. Oye, Jacobo, una palabra mal dicha puede tirar abajo una candidatura. Sí, a ver, hoy en día a ver, cuando hay tanta descomposición, cuando hay tanta incertidumbre, cuando uno ya no tiene tan claro como antes, ¿no? Antes era el partido de izquierda, derecha, el líder, entonces había ataduras más sólidas que filtraban estas pequeñas meturas de pata o problemas o tal. Ahora, como todo es tan gaseoso, tan líquido, ¿ok? Puede ser que una noción medio construida sobre alguien se desbarate en un momento. Claro que puede pasar. Te voy a decir, lo del páramo en octubre, fíjate si tu influencia. O sea, Nebot. Eso definió que Nebot no salga. Para mí sí. O sea, a ver, no solo eso, es la postura que él adoptó en octubre, pero finalmente esa postura lo ejemplificó también diciendo lo del páramo, que hasta ahí nomás, me explico. Entonces, no es solo la palabra, o sea, tú puedes decir, hombre, mañana puedo decir yo una mala palabra, me explico, o sea, esas cosas la gente, vale, te las acepta porque finalmente hasta te hace más humano. A lo que me refiero es que cuando te sales del personaje, el guión, la historia en la que estás metida, o en la que haces algo que desbarate lo poco sólido que había de ti, ahí es donde se puede desmoronar todo. Obviamente, y cierro con esto, cuanto más conocido seas, cuanto más posicionado está lo que tú eres, de dónde vienes, a quién representas, pues eso importa menos, porque finalmente la gente se guarda más lo sólido de ti que lo que haya podido pasar en un día, ¿me explico? Claro, en el caso de, por ejemplo, Nebot, al pretender ser una figura nacional, ya no pudo sostener el tema en Quito o en otros lados, que de pronto en Guayaquil se lo perdonaron, ¿no? Y de hecho la gente decía, no, mi alcalde bien nos defiende, ese es mi alcalde. No solo se lo perdonaron, se lo aplaudieron. Se lo aplaudieron, sí, sí, sí. Sobre todo algunas señoras por ahí que estaban jugando a las dianas, ponían la cara al indio y le tiraban la flecha. Sí, sí, sí. Se lo aplaudieron, pero ahí es, mira, lo has ejemplificado. Nebot estaba haciendo algo nuevo ahí, ¿ok? Y ese era el riesgo, por eso es que le salió mal. Estaba tratando de nacionalizar su modelo, ¿no es cierto? Estaba tratando de ser relevante en todo el territorio nacional, habiendo sido un líder que en la sierra ha tenido siempre mucha resistencia. Entonces, sí, si tú te saltas un día diciendo en Guayaquil que hay que cerrarle el paso a estos no sé qué, que son uno no sé cuál, y les dice que se van al páramo, pues los del páramo te dicen luego a ti, yuca. Y eso pasó, y eso le dijeron. Y ese tipo de situaciones, cuando se mezclan con el movimiento Creo, dentro de esa resistencia, ¿qué ocurre con el voto o la decisión o la simpatía del que rechaza a Nebot, pero le agrada Lasso? En Quito, más que todo. Sí, a ver, esto es un tema ya de microcirugía, ¿no? Lo que comentas, porque, a ver, como no hay identidad tan grande en Ecuador en torno a liderazgos o ideología de derecha, por así decirlo, es decir, si tú evalúas lo que es el voto duro PSC a nivel nacional, es chiquito. Otra cosa es, exacto, es decir, yo me refiero a la gente que se pone la camiseta a las 6. Otra cosa es que Nebot sea un fenómeno nacional de la historia de los últimos 20 años y que en Guayaquil sea, está por aquí encima y nosotros aquí abajo, que es así, ¿verdad? Así es. Pero a lo que voy es, estamos hablando ya de microcirugía, es decir, yo creo que hay que ir a ver, ¿qué es lo que define a la gente que puede simpatizar con Lasso o con Nebot en la costa o en la sierra? Entonces, partiendo de ese marco más sólido, ahí es como trataría yo de responderte cómo se acepta que vayan juntos o no, o que pase esto o lo otro. Y por resumírtelo, la gente que tiene ese imaginario de que no vuelva a Correa, que no vuelva al correísmo, es decir, mi identidad, mi ideología está hecha en contraposición a eso, tengo más bien una ideología más cercana a la libertad, al mercado y no sé qué,
Con ese tema entran los dos. Ahora bien, luego hay temas particulares que pueden verse en la sierra. Por ejemplo, te pongo dos ejemplos. Tungurahua o Loja, ¿vale? ¿Ya? Son dos provincias serranas donde Nebot no tiene, digamos, una imagen o muy buena imagen porque se le ve de manera muy regional, ¿no? Lo que es él. Pero Lasso sí encaja de otra manera. Entonces, ¿cómo encajan ahí Lasso y Nebot? Hay que preguntar ahí a los ciudadanos y tal vez les cuesta más. Y te pongo el ejemplo contrario. ¿Cómo le sienta a la gente PSC dura de Guayaquil que tengan que votar ahora por un señor que los PSC le han dicho durante 6 8 años, este hombre no sirve, no votes por él? Debe haber fraccionamiento también, ¿ah? Porque hay Pero algunos por que no, supuesto, que uff, hay pero algunos o totalmente. una fracción que sintieron como una traición, porque se han acostumbrado a que el PSC saque candidato propio, así pierdan. Y ahí está otro problema y muy rápido te lo añado, amigo. Es que en un partido en Ecuador, si no presenta candidatos, está como ya poniendo su ataúd. Es decir, son tan frágiles los partidos que si tú mismo no presentas candidatos y tal, la expectativa que estaba aquí empieza a desmoronarse y eso empieza ya que mucha gente ahí incluso empieza a mirar a otros partidos, ¿no? Sí, 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 sí. Porque aquí la política es muy instrumentalista, no es tan ideológico partidaria, ¿no? Jacobo, la campaña negativa, la campaña sucia o la campaña como le quieras llamar, ¿a quién le está hiriendo más? Porque todos se tiran puntadas. Todos se tiran puntadas, no a veces directamente, sino indirectamente. Grupitos que hay por ahí que, ¡pac!, sacan un videito contra Lasso, ¡pac!, contra de Arauz. Esta campaña sucia que se maneja en redes, que es real, ¿a quién le hace más daño? Depende, porque verás, porque creo que cada una de las campañas, si es que viene de ahí, porque hoy en día no sabes ya si es una cosa que lo hace alguien de la campaña, lo hacen grupos ciudadanos, ni se sabe. No se sabe. Exacto, pero bueno, más allá de quien lo haga, creo que hay propósitos diferentes al hacerlo. Unos lo harán porque la cultura política de esa gente es destrozar al otro, que hay mucho, ¿no?, aquí en nuestro lindo y querido Ecuador. Otros lo harán más con un planteamiento estratégico, es decir, voy a hacer la campaña sucia aquí porque la consecuencia de eso es que me hace relevante a mí, ¿ok? O voy a hacer la campaña sucia aquí porque necesito que baje las cifras de este para poder competir ahí. O puede ser, fíjate que a veces pasan estas cosas, se hace campaña sucia por un lado porque se quiere aupar a un tercero, no al propio candidato, a un tercero que ocupe ahí ese espacio y yo me pongo a competir con ese tercero. Entonces, para que veas. Entonces, ¿qué tienes ahí? Tienes de diferentes orígenes y propósitos, tienes diferentes campañas sucias que dependiendo quién las haga, cómo y para qué, pueden ser efectivas o pueden generar el efecto contrario. Un efecto solidaridad del carajo con la persona o personas atacadas y que eso se vuelva un boomerang, que es lo que ocurre en muchísimas o la mayor parte de ocasiones, ¿no? Un candidato tiene que, de sí por sí, aplicar el populismo en su campaña o no. Mira, yo no sé, lo que voy a decir tal vez es un pecado, ¿no? Pero ¿cómo planteo yo las campañas, ¿no?, cuando me toca a mí trabajar? Yo no desnaturalizo al cliente, yo parto de lo que es el cliente. El cliente tiene una historia, unas causas, unos valores, representa algo o alguien, ¿ok? Hay un contexto social, porque tenemos que ser claros, es decir, para hacer una campaña no me tengo que centrar solo en el candidato o lo que él quiere, tengo que ver el campo de batalla, quién hay aquí, qué ánimo, qué sentimiento, qué habla la gente, qué quiere, qué no sé qué, qué no sé cuál. Lo que yo trato de hacer es una mezcla de las dos cosas, ¿ok? Y ahí sí, claro, ya viene la pintura, la capa, ¿verdad? En vez de hablar de este tema así, asá, o de tu historia, en vez de esto, hay que resaltar más lo que hiciste aquella época porque es lo que da sentido a que tú ahora vas a mostrar como el candidato de la seguridad, me explico, ¿no? Entonces, yo no sé si eso es populismo, pero yo finalmente lo que trato es de ver realidades y conectarlas. Y ahí sí, a través de la comunicación, la publicidad y todo lo que se pueda, tratar de venderlo con la mejor capa de pintura hacia el elector. Pero yo soy de los que reniega, y cierro, amigo, yo creo que las mentiras tienen las patas muy cortas, te aguantan una semana o dos, máximo un mes, pero si construyes una cosa irreal, se va a desmoronar en cualquier momento. Pero ¿qué pasa, Jacobo, con el tema de que
hay que proponer algo. Te pongo un ejemplo. Acá en la ciudad había la campaña para alcaldías, ¿no? Había un candidato que era muy recto, muy firme, venía de ser rector de la universidad, y había el otro candidato que ya venía siendo alcalde, ¿no? Se prometieron muchas cosas, pero el candidato del Partido Social Cristiano, que al final ganó la campaña, hizo una jugada, que lo hicieron todos los del Partido Social Cristiano, que fue mandar una brigada a los sectores populares para llenar una tarjetita prometiéndoles medicinas, terreno, legalización, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando salió eso, como la gente enseguida comentaba, dice, oye, ¿cómo va el candidato? El de acá dice, es una buena persona, pero el candidato de acá nos está prometiendo algo y nos está haciendo firmar. Yo voy a votar por él. ¿Qué pasa ahí, Jacobo? A ver, pasan dos cosas. Pasa que eso en cada territorio tiene un significado. Fíjate, vuelvo otra vez al tema territorio, local. Sí. O sea, es decir, no cuestiono en absoluto, es totalmente cierto lo que comentas, pero ahora quiero decirte por qué creo que tiene un significado diferente. Y dos, me parece que el elector ciudadano ecuatoriano a día de hoy, menos que nunca, va a votar por esas cosas. Y te digo por qué. Okay. Una cosa es que ellos se aprovechen. Esto es un intercambio. Las elecciones son una industria, son la economía de las elecciones. Es decir, aquí se mueve, amigo, plata, dinero, brigadas, eso médicos. Sí, y tú sabes que en los barrios hay dirigentes o autoproclamados dirigentes que dicen dame $20 si quieres venir aquí. O sea, eso algún día habrá que estudiarlo. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque esto genera ya un sistema de intercambio, ¿ok? Entre la gente y los candidatos y la política. Entonces, muchas comunidades, gente, dirigentes o demás, van a entrar en esa lógica a través del intercambio o de promesas o acuerdos. Pero la mayor parte de la gente no cree en las promesas, en las propuestas, ya ni digamos de los planes de gobierno que nadie se los lee, ¿verdad? Entonces, veo muy difícil que un ciudadano por sí mismo, por el hecho de que alguien le diga que le va a dar algo, hasta lo mejor lo aprovecha. Fíjate lo que te digo. Dame, sí, claro que sí. Cojo, pero voto por el que yo creo. Y no, es que eso ha pasado, yo lo tengo demostrado, y te pongo un último ejemplo que he visto hace unos días. Asociación de ciclomotoreros de no sé qué cosa. Se juntan con uno, estamos contigo para eso sí es verdad. Dinero. 2 días después se juntan con otro, estamos contigo para darnos dinero. Eso es verdad. Se han reunido con 5 candidatos, hermano. A los 5 les ven las huevas, como dicen aquí, por si alguien duda de mi ecuañolismo. Y al final los 5 creen que votan por ellos y los señores, créeme que el día de las urnas van a votar porque les dé la real gana. Eso es totalmente cierto, Jacobo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que sí, hay esta apariencia ¿ya? Del intercambio, la oferta, lo que te doy y me das, pero finalmente el voto va por otro lado. Pero termino con esto. Te dije antes, depende de cada lugar, porque, por ejemplo, donde hay más tejido social, las comunidades andinas, serranas, Amazonía y tal, ahí ese tipo de acuerdos ya tienen otro sentido. No es el populismo o clientelismo más barato que vemos en otros lados, exacto, sino que son acuerdos y compromisos de este candidato de Conalle Pachacuti hace un acuerdo aquí en asamblea y como no haga esto para la comunidad, dentro de un año ven que tenemos aquí la ortiga y tenemos otra cosa. Y eso son cosas serias. Jacobo, para cerrar la entrevista, desde tu perspectiva, desde tu trabajo, ¿te atreverías a decirnos cuál podría ser un resultado en primera o en segunda vuelta? Bueno, lo más probable, yo siempre hablo en términos de probabilidad. Por supuesto. Porque es lo correcto y porque es lo que me blinda, ¿no? Así es. Cuando tú veas este españolete se equivocó, yo te digo, no, hermano, yo dije que era lo más probable. Bueno, entonces, ¿qué es lo más probable? Que todo vaya a decirse una segunda vuelta. Okay. ¿Y cuál sería esa posible segunda vuelta? Lo más probable a día de hoy veo 2 caminos. Si es que son unas elecciones competitivas, ojo, ¿no? Es decir, no hay por ahí manoseos ni otras cosas. ¿Lasso-Arauz o Arauz-Noboa? Un dato interesante. Arauz está porque está. ¿Sabes por qué creo que sí? Voy a agarrar tus palabras. Tú dijiste, es muy importante los que tienen estructura, los partidos que tienen estructura, ¿verdad? Son ellos los que más estructura tienen.
Más que eso, claro, antes más, cuando tenían el Estado por ahí y todo eso, ¿no? Pero ahora que no tienen eso, a lo mejor no es la estructura en términos materiales, pero es un voto duro, es una identidad dura, es una cohesión de una identidad, de una causa dura que está en todo el país, que en su peor momento te puede sacar un 20-25% y que si no lo bajas más, eso a día de hoy en este país te garantiza una segunda vuelta, ni más ni menos. Jacobo, sus palabras finales para cerrar. Pues nada, les invito a todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianas a que ellos sean los protagonistas de la fiesta de la democracia, que se informen, que critiquen, que interpelen, que sean escépticos y sobre todo que obliguen a todos los que vayan por ahí a visitarlos, que obliguen a demostrar las cosas que dicen y si no, al menos haremos una regeneración e iremos apartando todos los malos elementos que no contribuyen a fortalecer la democracia. Así es, mis queridos amigos, nos quedamos con eso. Ha sido Jacobo García, esperemos tenerlo en otra oportunidad con nosotros en este espacio. Nos vemos, pilluelines, chao, chao. Un gusto, amigo Néstor.